Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren bien. Ahí en los pedidos de oración se compartía algunos pedidos de salud. Han sido semanas para algunos un poquito de resfrío. En lo personal, todavía estamos ahí, ya saliendo del resfrío. Tuvimos la semana pasada una semana de evangelismo en Talcahuano. Toda la semana, Semana Santa, se adelantó allí. Ahora estamos aquí en Chillán haciendo Semana Santa en una de las iglesias de varios distritos que hay y estamos allí compartiendo. Así que me sumo al pedido de salud, porque también la salud a veces, el resfrío llega, muchos amigos, muchos hermanos de iglesia resfriados y eso hace que a veces uno está resfriado, quiere salir, se vuelve a contagiar y sigue así. Así que estos días estamos compartiendo ahí una importante carga viral. Pero lo más importante es que estamos también compartiendo el Evangelio. Me sumo también a la petición de Semana Santa que se hizo, de la actividad misionera, que Dios nos pueda bendecir, acompañar. Son días en los cuales muchos amigos asisten, toman decisión y mediante esas decisiones van ellos acercándose al ideal de Dios para su vida o al plan de Dios para su vida. Así que no es menor, no es menor, finalmente es el enemigo quien intenta obrar en la vida de ellos, en los corazones, en las decisiones. Así que tenemos estos días, mis hermanos, que doblar mucho, mucho las rodillas, tenemos que cruzar harto allí nuestras manos en señal de petición, de ruego al Señor, pidiendo por nosotros, nuestra familia, la salud, pero también para que en especial los amigos se acerquen al Señor. Vamos a la Biblia, porque sé que el tiempo en las mañanas vuela, es lo que vuela más rápido, y vamos a ir a Lucas capítulo 10. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Que nadie ahí se nos quede dormido, sino que podamos buscar, tener la Biblia a la mano y podamos leer esta historia para el día de hoy. Lucas capítulo 10, verso 25. Ya hemos orado, así que vamos de lleno a la lectura bíblica. Miren lo que dice en la primera parte. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Y noten lo que responde el Señor, verso 28. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Detengámonos en la lectura tan solo allí, para poder ir entendiendo cómo se va articulando, cómo se va generando este diálogo y esta conversación. La Biblia nos señala que Jesús, durante gran parte de su ministerio terrenal, por no decir durante todo su ministerio terrenal, va a ser cuestionado, va a tratar de ser sorprendido en alguna palabra, en algún hecho, en alguna cosa con la cual pudiesen acusarle finalmente de ser un falso maestro, un falso Cristo. Jesús va a cargar durante todo su ministerio con la actividad de personas que intentan entramparlo, principalmente a través de preguntas. El asunto es que en este caso hay un intérprete de la ley que se acerca y le dice: ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Una pregunta interesante porque ustedes saben que gran parte de nosotros como seres humanos lo que deseamos es trascender. Sabemos que tarde o temprano, por mucha juventud, por mucha belleza que podamos tener, riqueza, si alguien tiene riqueza, eh, lo que se nos ocurra, ¿no? Podemos agregar mil adjetivos a lo positivo que podemos tener hoy. Tarde o temprano llega la enfermedad y llega la muerte en esta vida. Por más superhombre, supermujeres que cada uno de nosotros se pueda sentir. Incluso el otro día compartíamos con unos hermanos y decíamos: interesante es que Lázaro fue resucitado, eso cuenta el relato bíblico, pero Lázaro tiene que haber en algún momento vuelto a morir, volvió a morir.
Esa es la naturaleza humana, ¿no? Producto del pecado, estamos sujetos a la muerte. Por lo tanto, la necesidad de trascender, de saber cómo podemos llegar a ser eternos o tener más bien la vida eterna, es algo que siempre ha estado en el corazón humano. Y este intérprete de la ley se acerca al Señor, hace esa pregunta y le dice, Señor, ¿cómo puedo? O sea, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? El deseo de toda la gente es comentando un poco esto, señala que siempre ha formado parte de la religión opuesta a lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra, el hecho de que el hombre a través de cosas, de obras, puede heredar la vida eterna. La vida eterna no se puede heredar con cosas o haciendo cosas, sino que más bien es algo que se le entrega al hombre por gracia. El asunto es que Jesús le hace una contrapregunta, este hombre responde bien, pero vamos a ver cómo continúa. Vamos al versículo 29. Acompáñenme al verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, hay un problema acá, y ya lo vamos a entender. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Si quedamos solo hasta allí, si quedamos solo hasta allí, vamos a darnos cuenta nosotros que este hombre, según el verso 29, intentó justificarse. O sea, entendió el mensaje. Jesús le dijo, has respondido bien, hay que amar a Dios de todo corazón, hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, ese es el cumplimiento de la ley. Pero el hombre, cuando comenzó a pensar, se da cuenta que estaba entrampado en una situación propia espiritual. Y noten que el problema no era el amor a Dios, sino que el problema era el amor al prójimo. Ahora, vamos a ahí hacer un stop para poder entender qué está pasando y mentalmente poder decir, oye, qué interesante. Porque este hombre en su mente, y capaz nosotros a veces igual lo vemos así, dividimos el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero no nos olvidemos que esa, entre comillas, división, ¿verdad? Del cumplimiento de la ley, los primeros cuatro mandamientos, amor a Dios, los seis restantes, amor al prójimo, cuando nosotros hacemos esa, entre comillas, división, esa división entre amor a Dios, amor al prójimo, nosotros humanamente, igual que este intérprete de la ley, podemos llegar a pensar que el amor a Dios y el amor al prójimo son dos cosas distintas. Podemos llegar a pensar eso. Pero es interesante que cuando la Biblia nos habla del amor al prójimo, es algo que siempre va ligado al amor a Dios. Por ejemplo, dentro de la oración modelo, Jesús dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros ya perdonamos a los que nos ofendieron. Noten, el perdón de Dios, el amor de Dios para perdonarme, está ligado a mi capacidad de perdón y amor al prójimo. No, no es algo que vaya separado. O recuerdo otro relato bíblico, ¿se acuerdan ustedes cuando dice, si vas a presentar tu ofrenda al templo y tienes algo con tu hermano, deja allí la ofrenda, no te afanes en ir a presentarla, ve, arréglate con tu hermano y después de eso presenta tu ofrenda. Es decir, una buena relación con Dios siempre es antecedida por una buena relación con mi prójimo. Guardemos eso a fuego en nuestra cabeza, mis hermanos, esta mañana. Una buena relación con Dios siempre es antecedida por una buena relación con mi prójimo, porque la Biblia dice que el perdón lo puedo pedir a Dios gratuitamente, de misericordia, pero así como yo ya perdoné a los que me ofendieron. Es decir, si no estoy bien con mis hermanos, si no estoy bien con quienes me rodean, si no estoy bien con mi prójimo, es una señal de que algo espiritualmente pasa. Pero para amar al prójimo, eso es algo que nosotros no tenemos por naturaleza, necesito yo tener el amor de Dios en mi corazón. Entonces, si nos damos cuenta, es una especie, vamos así llamarlo, ¿no? De círculo en el que lo uno va conectado con lo otro. Para yo amar a mi prójimo, tengo que amar a Dios, necesito amar a Dios porque de lo contrario, el prójimo va a ser alguien, va a ser algo, alguien que puedo pedirle cosas, que me dé cosas, pero difícilmente yo le puedo dar cosas. Porque mi naturaleza me lleva a pensar en mí y a ponerme a mí en el centro. Entonces,
Vean nada más, mis hermanos, esta situación. Es un círculo. El intérprete de la ley lo está dividiendo, tiene conflictos con el amor al prójimo y por eso él trata de justificarse, dice el texto bíblico, pero no se da cuenta que el amor a Dios va de la mano con el amor al prójimo. Es imposible separar esto, dividir esto. Bien, haciendo esa explicación, Jesús le va a contar una historia. Leamos esta historia rápido, esta historia la conocemos, pero al final les aseguro que vamos a cambiar el final de la historia. Acompáñenme. Miren, vamos rápido a la lectura bíblica. Dice así, verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron y le dejaron como medio muerto. Recuerden que estamos leyendo Lucas. ¿Qué tiene que ver Lucas en su relato a diferencia de Mateo, de Marco y de Juan? Lucas, nosotros sabemos que se dedicaba era médico, por lo tanto, tiene una capacidad en su relato de presentar muchos más detalles en algunos relatos que otros personajes u otros escritores del Nuevo Testamento. Entonces, noten que él dice, cuando a este hombre lo asaltaron, cuando a este hombre le despojaron de sus bienes, la condición en la cual queda es que queda medio muerto. Vamos a pensar que es alguien que lo golpearon tanto para quitarle sus pertenencias que naturalmente las personas que pasaban por allí lo miraban y no eran capaces de reconocer quién era, de qué cultura era, de dónde venía, si era hebreo, no era hebreo. No, no se podía saber porque la condición de él era medio muerto. Prácticamente estaba directo para ser hospitalizado producto de esos golpes que le dieron para robarle sus cosas, ¿no? Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, este sacerdote dice la Biblia que pasó de largo. Vamos a ir al verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Vale la pena que podamos detenernos aquí, que podamos detenernos aquí y pensar un poco lo que nos está mencionando la Biblia. Vamos a detenernos un poco. Dice que pasa un sacerdote, pero dice que el sacerdote, si leo específicamente ahí el verso 31, ocupa una frase y dice, y viéndole. Ojo con esta frase. La Biblia dice que le vio, viéndole, pero ya vamos a entender la diferencia. Y luego dice que el levita, verso 32, llegando cerca, le vio. Uno podría pensar que la actitud del sacerdote y que la actitud del levita fue la misma. Le vieron y en realidad ninguno se acercó para ayudar a este hombre. Pero en realidad el texto bíblico apunta a presentarnos que fue distinta la forma en la cual cada uno de ellos se acercó a este hombre doliente, a este hombre que estaba allí, que yacía en el suelo. Menciona que el primero, el sacerdote, no pasó ni siquiera cerca, sino que le vio. Pero es interesante que el término que allí se ocupa, lo compartí el otro día con otros hermanos, es un término que hace mención a mirar de reojo, como cuando usted se encuentra con alguien que no quiere ver en la calle, ¿no? Y entonces a la vez como que quiere mirar qué pasó y no sé qué, uno sigue hacia adelante, hacia su destino, pero va de una forma en la que la mirada es de reojo. O sea, ni siquiera tengo eh, el deseo, las ganas de doblar el cuello y mirar, sino que en realidad es una mirada de reojo. El sacerdote siguió su camino, siguió de frente, siguió de lleno, pero su mirada, dice el texto bíblico, fue de reojo. No quiso ver, no quiso formar parte de esa situación, solamente una mirada de reojo. Si usted cree que el hombre miró, se acercó, no. El texto bíblico dice que solamente su mirada fue de soslayo. Así dice el texto bíblico. Fue una mirada de reojo. ¿Ya? Ese es el primer personaje. El segundo personaje, bien sabemos nosotros que es el levita, pero el levita dice que pasó cerca, se acercó, buscando en el deseo de toda la gente, que fue lo que se fue dando ahí.
Buscaba y dice lo siguiente, página 462 del Deseo a toda la gente, lo que voy a leer a continuación. Dice, en su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que este hombre necesitaba misericordia y necesitaba de ayuda. Vale la pena mencionar que a la luz de lo que menciona el deseo a toda la gente, el levita, el sacerdote, que muchas veces nosotros criticamos en esta historia y decimos, son los malos de esta historia, dice la sierva del Señor que ellos fueron personajes, personas, recuerden que la historia es real, esta historia que cuenta Jesús, que fueron guiados por Dios en su providencia. Tanto que el sacerdote pasara por allí, como que el levita pasara por allí, formaba parte del plan que Dios tenía con ellos y con el hombre que estaba herido, para que ellos pudiesen ayudar a este hombre. A veces nosotros inmediatamente en esta historia le sacamos la bondad al sacerdote, le sacamos la bondad al levita y decimos, estos sí que son malos, ¿no? Pasaron, el primero lo miró de reojo, el segundo se acercó, se fue, miró qué pasó, no se quiso meter en problemas y ¡pum! Se fue. Pero la sierva del Señor nos recalca y nos dice, Dios en su providencia había guiado a estos hombres para atender las necesidades de este hombre. Todos los días, apreciado amigo, apreciado hermano, todos los días, usted y yo somos guiados a una serie de circunstancias, de situaciones que nosotros no nos imaginamos, que nosotros no nos damos cuenta y que nosotros muchas veces cuando no ponemos atención, no nos damos cuenta la necesidad de donde Dios nos quiso poner ese día. Sin ir más lejos, el día de ayer, como les comenté que estoy predicando aquí en Chillán, el día de ayer en la mañana, muy temprano, tiene que haber sido más o menos 7:30 de la mañana, más o menos, fui a Pinto, me acerqué a Pinto a comprar algo que faltó y resulta ser que cuando me acerco, me bajo, estaba lloviendo ese rato, hacía frío. Y entonces la farmacia estaba cerrada la farmacia. Así que tuve que esperar un poquito, esperaba la lluvia, dejé el auto bastante lejos. Y entonces al lado mío había una señora, más o menos de unos 60, 65 años, y entonces le hago una pregunta y le digo, ¿hay otra farmacia aquí abierta a esta hora? Me dice, sí, vaya a la plaza, cerca de la plaza va a encontrar una farmacia. Así que estuvimos allí, sigo esperando a que pase la lluvia, y de repente la señora me dice, ¿y usted de dónde? Nos pusimos a conversar. Oigan, y se va dando una conversación en la que ella, que estaba esperando a alguien, a un hijo que le iba a ir a buscar, que tenía que ir a otro lugar, a Chillán, finalmente se da una conversación completamente distinta, lejana a lo que probablemente es un encuentro normal en la calle de dos personas de Lola. Y uno siempre llega a situaciones en las cuales llega a lo espiritual finalmente. Y a través de esa conversación, de ese diálogo, de esa entrega de un libro misionero, no nos damos cuenta que uno puede marcar la diferencia y que finalmente es Dios quien en su providencia nos guía a las personas. ¿Cuál es el problema? Que a veces, igual que el samaritano, perdón, que el sacerdote, igual que el levita, Dios nos guía, nos pone personas en el camino, situaciones en el camino, pero por algún motivo egoísta, centrados en nosotros mismos, no nos damos cuenta, no nos acercamos, no aprovechamos esas puertas que Dios abre para bendecir a otras personas con la luz del Señor. Y estamos pasando de largo, igual que estos personajes. Miramos de reojo las situaciones, miramos de reojo a las personas y mejor preferimos pasar de largo. Saben que humanamente bastante podríamos justificar al sacerdote y al levita. Por mucho tiempo incluso he pensado y he dicho, cada uno de estos hombres quizás temió que ellos fuesen asaltados. Por ejemplo, cada uno de ellos veló por su integridad física, pensó que los ladrones estaban cerca. Pero mis hermanos, más allá de eso, qué bien haríamos cada día en orar y decir, Señor, si hoy necesitas que ayude a alguien, si hoy necesitas que entre en contacto con alguien para traerlo a tus caminos,
ábreme los ojos y dame la capacidad de entablar esa conversación, ese diálogo, esa ayuda con quienes más lo necesitan. Vamos al final del relato bíblico, que el pastor Hugo me dijo que tenía 10 minutos y voy en 8 minutos, pastor. Vamos adelante. Versículo 33. Dice así, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Noten qué tremendo ese texto. Dice mucho ese texto. En primer lugar dice que este samaritano, esta persona que era ajena al pueblo de Dios en ese momento, dice que iba de camino. No es que iba desocupado, no es que no tenía nada que hacer y ve la situación y se acerca porque no tenía nada que hacer, sino que dice que iba de camino, iba transitando, algo tenía que hacer este hombre y yendo de camino ve la situación, se acercó y fue movido a misericordia. Algo, el amor al prójimo lo mueve, no es, no es la curiosidad, no es las ganas de decir, a ver, ¿cómo puedo sacar provecho de esta situación? Sino que en realidad ahí se fue movido a misericordia. La misericordia lo movió. Verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas. Y aquí viene un punto importante, digno de que lo podamos pensar en este momento. Echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué interesante que lo mejor que tenía para entregar ese día el samaritano, ¿qué cosa era? Tiempo, y va a dedicar tiempo al hombre herido. Lo mejor que tenía era su medio de transporte, en este caso la cabalgadura, y noten que sin ningún problema va a subir al hombre herido, es decir, manchó de sangre la cabalgadura. Es como que usted hoy en día, si tiene un vehículo, sube una persona herida de la calle, no tiene ningún problema en que se manche de sangre los asientos. Es una decisión compleja, ¿no? Cuando lo traemos a nuestros días. Dice que lo sube, lo pone en la cabalgadura, pero es interesante los métodos que utilizó para sanar al hombre. Y detengámonos un segundo en esto, un minuto. Porque dice la Biblia que usó, en primer lugar, vino, pero también usó aceite. Ya les mencioné que Lucas, al ser médico, en el relato es más detallista que otros evangelistas. Por ejemplo, Marco quiere ir rápido hacia el relato de la pasión, de la muerte, la resurrección de Jesús. Durante todo el relato viene hablándonos acerca de lo que va a pasar al final del libro, ¿no? Lucas, en cambio, es más detallado, ve los detalles y aquí nos presenta que usó vino y aceite. Sabemos que eso fue así, porque esta historia es real, decíamos al principio. Es una historia que Jesús contó, pero que en realidad había pasado. Pero también hay algo simbólico, espiritual, detrás de lo que el Señor presenta de estos elementos. Nosotros sabemos que el aceite en el Nuevo Testamento adquiere esa simbología del Espíritu Santo y el vino, el jugo de uva sin fermento, adquiere la simbología de ser la sangre de Jesús. Por lo tanto, vale la pena echar aquí una segunda lectura y pensar y decir, ¿será que Lucas está pensando en que el lector le quede un segundo mensaje? No solamente la historia, que ya la historia dice mucho, sino también el mensaje espiritual de hay un hombre que para sanar hizo uso de elementos que en este caso son figurados también, ¿no? Que es la presencia del Espíritu Santo y es la preciosa sangre de Jesús en la vida de las personas. Eso es lo que sana. Pareciera que Lucas en este relato eso nos está queriendo decir, ¿no? Hay un hombre que es sanado con esto físicamente, pero resulta ser que el buen samaritano trabaja con el Espíritu Santo que transforma y con la preciosa sangre de Jesús que nos da perdón, que nos transforma, que nos cambia y que nos da una nueva vida. Sigamos adelante y vamos al último versículo. Verso 35. Otro día, al partir del mesón, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es el último versículo que vamos a leer. Dice la Biblia que lo llevó al mesón. El mesón es un hospedaje. Recuerden que cuando se nos habla del relato del nacimiento de Jesús,
Se menciona y se dice, no fue hallado para ellos lugar en el mesón. O sea, no había hospedaje. Como esos días fue de censo, no hubo hospedaje para ellos, un hospedaje pagado. Y finalmente, ahí encontramos el relato del nacimiento de Jesús en el establo, ¿no? En este caso, el buen samaritano lleva a este hombre herido a un hospedaje, a un hotel, vamos así decirlo. No menciona cuántos días está con él, no lo menciona en lo absoluto, pero sí menciona que al partir se acerca el mesonero, se acerca el dueño del hospedaje y le dice, toma, ahí hay 2 denarios, que no era poco dinero, yo voy a volver, le dice, pero cuando vuelva, todo lo que tú gastes de más por esta persona, yo te lo voy a devolver. Esa es mi promesa. Así que no escatimes en gastar. Para que este hombre se sane, invierte. Si tienes que comprar insumos médicos, compra insumos médicos. Si tienes que llevarlo de nuevo al hospital, llévalo al hospital. No importa, gasta, invierte, porque yo volveré y yo te voy a pagar. Cuando uno esa última parte la compara con parábolas de Jesús, vamos a darnos cuenta que se parece mucho, muchísimo, mucho, mucho, mucho a parábolas como la parábola de las 10 minas, ¿se acuerdan ustedes? Un rey distribuye las minas, las reparte, dice que va a ir, pero cuando vuelva va a ajustar cuentas. Interesante. O la parábola de los talentos, que es parecida a las parábolas de las 10 minas. Alguien distribuyó, un jefe de familia, un patrón distribuyó los talentos y una vez que los distribuye les dice, entre tanto yo voy, ustedes negocien con esto y a la vuelta vemos la situación. Vale la pena destacar y creo que es bueno que podamos ver en estos últimos versículos dónde estamos nosotros en esta historia. Porque normalmente decimos que somos llamados a ser los buenos samaritanos, pero Jesús le da una lectura distinta al Evangelio de Lucas y parece hacernos imaginar y aceptar que el buen samaritano por excelencia siempre es Jesús. Es Jesús quien va por los caminos, quien busca a los heridos, quien toca corazones, quien impresiona las mentes de las personas para que crean en lo espiritual, crean en Él, se acerquen a Él, sientan la necesidad de Él. Esa obra nunca es nuestra. Por más que nosotros tengamos amigos, estudiantes de la Biblia, familiares que quieran estudiar la Biblia, siempre la obra de tocar el corazón es obra del Señor. Es Dios quien está llamando todos los días a las personas. A veces las personas decimos, Dios ya va a llamar a mi familiar que está lejos. No, Dios siempre, constantemente está llamando a sus hijos a que vuelvan y puedan ir a Él todos los días. Por lo tanto, la labor del samaritano es la labor de Jesús. Jesús cumple la labor del buen samaritano. Pero nosotros dentro de esta historia somos ese mesonero a cual el Señor le encarga y le dice, cuídame a esta persona. Yo la traigo a la iglesia, yo la traigo cerca de ti, yo la traigo bajo tus cuidados. Es una persona que quiere estudios bíblicos, es una persona que necesita el mensaje de salvación, pero cuídala y todo lo que gastes de más cuando vuelva, arreglamos. ¿Qué podemos gastar de más, mis hermanos? Tiempo. Cuando alguien nos dice, quisiera estudiar la Biblia, pero puedo solamente a las 9 de la noche. Y uno piensa y dice, 9 de la noche. 9 de la noche me gustaría estar en invierno en mi casita con fueguito, calentito y ojalá ya durmiendo a esa hora. Y uno dice, oh, está difícil ese horario, no puedo, vecino, no hay tiempo para eso. El Señor nos dice, invierte tiempo. El Señor nos dice, invierte recursos en la salvación de las personas, no escatime. Invierte cualquier método que tengas a la mano por la salvación de las personas. Eso es amor al prójimo. No solamente es tender la mano, en este relato, ¿no? Cuando alguien lo necesita, sino que tenemos que tender la mano en aquellos que tienen la real necesidad en esta vida, que es la necesidad de conocer al Señor, de tomar decisiones por el Señor y de que finalmente puedan pasar la eternidad con Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos bendiga. Esa es la invitación al terminar esta historia, este mensaje. Dios nos bendiga para hoy tener dos cosas en mente. En primer lugar, que Dios despierte nuestra mente, nos impresione nuestra mente para no pasar de largo como el levita al sacerdote. Hay personas a tu alrededor que necesitan de este mensaje, que necesitan saber que a pesar de lo mal que puedan estar en esta vida, tenemos la
eternidad asegurada en manos de Cristo Jesús. Ese es el primer mensaje, ¿no? Pero hay un segundo mensaje, y el segundo mensaje es, Señor, ayúdame a ser un buen mesonero, ayúdame a administrar bien las personas que están a mi alrededor, que aún no te conocen, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, porque realmente, Señor, soy responsable espiritual de ellos. A ellos tú me encargas en este momento y me dices, invierte todo lo que tengas a la mano, porque cuando venga, te pagaré con la corona de la vida eterna. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos acompañe, que esta sea nuestra experiencia y que ahora podamos tomar la decisión de ser esos buenos mesoneros que invierten tiempo, que invierten recursos, que invierten dones y talentos por la salvación de quienes aún no conocen al Señor. Oremos, ¿les parece? Amén. Y donde estamos, oremos al Señor y pidamos su bendición. Te damos gracias, Padre eterno, porque sin lugar a dudas, Señor, usted nos bendice, otorgándonos vida, salud, permitiéndonos en esta jornada poder iniciar el día delante de tu presencia. Qué gran bendición, Señor, es saber que a pesar de que por delante tenemos un día quizás complejo, lleno de actividades, podemos comenzar, Señor, delante de tu presencia, en la compañía de los hermanos y sabiendo que tu bendición estará con nosotros. Señor, hemos leído esta historia una vez más, pero hemos querido darle, Señor, un final distinto, un final en el que usted, Señor, nos presenta la importancia de cuidar de quienes están a nuestro alrededor. Ayúdanos a cumplir la misión en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, en la iglesia, que en todas partes, Señor, podamos buscar y ver a aquellas personas que hoy necesitan de este mensaje de salvación. No permitas que pasemos de largo, como el sacerdote, como el levita, sino más bien, Señor, que podamos cumplir con la parte que nos corresponde, invitar, ayudar, entregar un libro misionero, dar estudios bíblicos, visitar. Danos, Señor, la fuerza, ayúdanos a entregar todo lo que somos y tenemos para que más personas te puedan conocer a través del mensaje que has puesto en nosotros. Bendice a cada hermano aquí conectado, las familias que ellos representan, dales vida, salud, fuerza espiritual, el milagro en sus vidas que tanto necesitan para que ellos puedan cada día trabajar por ti, trabajar por el reino de los cielos y que a través de ellos se pueda administrar mejor la vida de más personas que hoy necesitan de este mensaje de salvación. Todo esto, Señor, lo dejamos en tu mano y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.